La minería es uno de los yacimientos de empleo estratégicos para Andalucía para este 2015. Este martes concluía el plazo de presentación de los proyectos definitivos que optan a explotar el yacimiento de Aznalcóllar tras 15 años del desastre de Bolidén que supuso la ruina para la economía del municipio. Y ese registro tenía como punto final la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, ubicada en La Cartuja. A las 13:30 se hacía entrega de 4 baúles con más de 5.000 folios de proyecto de la empresa Emerita Resource, con sede social en Sevilla y participada por grupos locales sevillanos como Morera Vallejo. Y también se registró el proyecto de la Sociedad México Minorbis, de la que se destaca insistentemente su participación por una empresa andaluza, Mactel, pero a la que no se le ha visto por el pueblo de Aznalcóllar, que entregó sus documentos caída la noche del lunes 15 de diciembre ante el más absoluto silencio, fiel a su estrategia mediática hasta el día de hoy, presumiblemente por estar salpicada su reputación por una estela de daños ambientales y accidentes laborales que se han cobrado vidas humanas, algo que los sindicatos recalcan enérgicamente. Es verdad que nosotros el proyecto que conocemos es el de Emerita, puesto que ha sido por invitación de ellos a las propias centrales sindicales, en este caso también al pueblo de Aznalcóllar y a los medios de comunicación, por supuesto, y a los empresarios. Ellos, vamos, no que hayan presentado las tripas, me supongo, del propio proyecto, digo, hablando en este vocabulario, pero sí es verdad que se han demostrado con transparencia en este caso y en este caso también con normalidad, ¿no? El consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, José Sánchez Maldonado, ha destacado hoy que la voluntad de la Junta es que el concurso convocado para la reapertura de la mina de Aznalcóllar sea un ejemplo internacional porque nos mira a España, Europa y el mundo, y en el que primarán los criterios de seguridad, sostenibilidad y empleo, aunque son ya muchas las voces que ponen bajo sospecha la transparencia del proceso de selección y la existencia de intereses cruzados. Hemos hecho un esfuerzo grandísimo y sin que esto sirva para menospreciar ni mucho menos la otra oferta, creemos que nosotros por lo menos hemos cumplido las expectativas del pueblo y esperamos que se tenga en cuenta y se vea esas expectativas y esa, digamos, necesidad que existe en ese pueblo. La Junta dispone de 3 meses hasta marzo de 2015 para adjudicar el proyecto que, según el de Emerita, el único al que sindicatos y partidos políticos han tenido acceso, asegura que la explotación directa de la mina generará unos 400 empleos, pero si se suma todo el proceso industrial, las cifras de puestos de trabajo nuevos pueden superar los 1.500. Además de este asunto, una de las imágenes del día nos lleva hasta la plaza de San Francisco, donde el alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, ha inaugurado a las 7 de la tarde la 4ª edición del Mapping de la Navidad Sevillana 2014. Este año el espectáculo está centrado en el agua y lleva por título El sueño del agua, que mezclará imágenes en 3 dimensiones, ilustraciones y elementos audiovisuales. La principal novedad de esta edición es que tendrá una protagonista, una niña llamada Estrella, que contará sus sueños a modo de fábula, constituyendo la proyección en una serie de referencias a las diferentes culturas que se han asentado en Sevilla, donde se verá la importancia del río Guadalquivir. Saludos y muy buenas noches. Es miércoles 17 de diciembre, son las 10 casi 20 de la noche y le tengo que dar las gracias por estar aquí en directo a una mujer muy influyente ahora mismo en la vida política de Sevilla, pero que se deja ver muy poco por los medios de comunicación, porque es cierto que es austera con su vida privada. Se la voy a presentar en el siguiente perfil y ahora les desvelamos quién está con nosotros cara a cara en directo, aquí en el Correo de Andalucía. Carmen Castreño Lucas es la presidenta de la Autoridad Portuaria de Sevilla, uno de los grandes pilares institucionales de la provincia. Tomaba posesión del cargo en marzo de este año. La presidenta es licenciada en Ciencias Químicas por la Universidad de Córdoba y diplomada en Alta Dirección de Empresas por el Instituto Internacional de San Telmo. Le avala una larga experiencia profesional y una trayectoria en el sector público. Ha sido profesora tutora de la Universidad Nacional de Educación a Distancia y del Centro Asociado de Ceuta desde el curso académico 1981 a 1983, ambos inclusive en la Facultad de Ciencias Químicas. También ha sido concejal del Ayuntamiento de Ceuta desde el año 1983 hasta 1995.
A la presidencia de la Autoridad Portuaria de Sevilla llegó con lecciones previas, ya que desempeñó el mismo cargo de la ciudad ceutí desde enero del 95 hasta julio del 96. Ha sido jefa de División de Organización y Relaciones Externas de la Autoridad Portuaria de Sevilla desde julio del 96 hasta la fecha y también secretaria del Consejo de Administración de la entidad de forma transitoria desde el 27 de junio del 2002 hasta el 31 de diciembre del mismo año. Su nombramiento como presidenta desató diversas reacciones, entre ellas la del alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, que manifestaba que el puerto debe salvaguardar el interés de la ciudad y crear empleo, mientras que Miguel Rus, presidente de la Confederación de Empresarios de Sevilla, manifestaba en su día que Castreño tiene un perfil profesional adecuado para el cargo. Hoy Carmen tiene, entre otros asuntos, la cuestión del dragado de profundización del Guadalquivir, el consorcio de la Zona Franca, la constitución del Auditorio y Parque de Ocio Sevilla Park. Para ello, esta noche nos acompaña la presidenta de la Autoridad Portuaria de Sevilla, Carmen Castreño Lucas. Pues muy buenas noches, señora Castreño. Muchísimas gracias por estar aquí en directo en nuestra casa. Muchas gracias a vosotros, desde luego. ¿Se siente identificada con el perfil ese profesional que se le ha elaborado, más o menos? Sí, bueno, yo os agradezco mucho, desde luego, porque es magnífica la exposición. Haber estado tanto tiempo en Ceuta, ¿qué le ha hecho interiorizar para tener una visión mucho más global de la cultura? Siempre decimos, en fin, lo hemos estado comentando con otros perfiles de invitados aquí en La Lupa, que el sevillano tiene que quitarse ese peso casposo de ombliguismo para mirar el mundo desde otra perspectiva. Haber estado en una ciudad, bueno, que está a la frontera de otro continente como Ceuta, ¿qué le ha aportado en esa visión de globalidad? Hombre, pues me ha aportado a mí y también a mi familia, ¿no?, esa convivencia, como tú dices, con otras culturas completamente diferentes, ya que en Ceuta conviven varias culturas, no solamente la cristiana, hablemos en este caso de religiones, ¿no?, pero está la musulmana, está la judía y está la hindú. Entonces hay de todo. Y bueno, la verdad es que allí hemos convivido con todos sin ningún problema. En ese sentido son un ejemplo. Cuando hablamos siempre de África, parece que siempre tenemos que aprender nosotros o ellos tienen que aprender de nosotros. Sin embargo, estábamos comentando antes, Carmen, las portadas sobre las matanzas que estábamos haciendo y el mal uso que se tiene del Corán. Horrible. Cuando has convivido con la cultura musulmana, se sabe que eso no deja de ser un fanatismo, pero que no es la base de esa religión. Bueno, cualquier fanatismo es malo, pero no solamente entre los musulmanes, sino da exactamente igual en cualquiera de las religiones o en cualquiera de los ámbitos políticos y sociales. Políticos, sociales, de asociaciones, da igual. Cualquiera es malo y bueno, las consecuencias están ahí. Las personas cuando no son así, pues no hay problema para convivir. Esta es la realidad, ¿no? Estábamos hablando del río, como de alguna manera ese mapping que se acaba de inaugurar hace escasamente unas 4 horas. Y que además creo que tengo mucho interés en verlo porque creo que también va a parte del puerto. Claro, por eso se lo estaba sacando y ese era el objetivo de destacarlo entre las dos noticias de cabecera. Nos estamos enterando, porque le voy a decir, se están enterando, no, nos estamos enterando y nos metemos todos en el paquete, que el río y su puerto tienen que ser una parte fundamental del desarrollo de esta ciudad, porque históricamente hemos vivido de espaldas al río y desde luego hemos vivido cerrado a cal y canto con el puerto. El puerto era esa zona a la que no se iba. Bueno, permíteme que lo ponga en presente. No tiene que ser, ya lo es. Ya lo es, perfecto. Lo que pasa que probablemente, y ahí entono el mea culpa, nosotros quizá no lo hayamos explicado suficientemente. Es verdad que hay que explicarlo mucho más, para que cale en toda la sociedad de nuestro territorio, no solamente de Sevilla, sino también del estuario. Porque hay muchas personas, evidentemente, las más relacionadas con la actividad portuaria, que conocen perfectamente cuál es su importancia, pero bien es verdad que hay muchísimas personas que no lo conocen, y lo que no se conoce no se defiende. Ni se quiere. Ni se quiere, evidentemente, y consecuentemente no se defiende. Y entonces esta es una tarea, ¿verdad?, importante para mí, muy importante, sí. Porque estamos hablando de que el puerto genera, y corrígeme, 12.000 puestos de trabajo. Sí, ese es entre directos, indirectos e inducidos. Es el estudio que tenemos
Ahora estamos en proceso de revisión, ¿no? De actualización, mejor dicho, del estudio, efectivamente, de los datos. Pero vamos, esta es el impacto en la provincia de Sevilla. Tradicionalmente, el puerto ha crecido más que la propia provincia. Es decir, que es una punta de lanza, un motor económico, de desarrollo económico y de empleo, evidentemente. Presidenta, nacida en Valladolid. Sí. Su padre dedicado a la empresa del mueble, a los negocios, sí. Viene a Córdoba porque es nuestra capital por excelencia del mueble y de la joya, y ya la familia se queda. Sí. Y sin embargo, pues usted se viene hasta Ceuta, Sevilla. Sí. Esa mezcolanza, ¿qué le otorga a la hora de ser una gran gestora de una empresa tan importante como es la Autoridad Portuaria? Bueno, hombre, supongo que, lo de grande lo agradezco, evidentemente. Vamos a ver, supongo que con el tiempo uno va aprendiendo. Lo que sí me ha dado es Andalucía, a la que quiero mucho y en la que yo me siento ya de esta andaluza, tierra, ¿no? Sí, andaluza de adopción. Bueno, pues me gustaría, Presidenta, antes de meternos en hablar del puerto y de todo eso, repasar con usted algunos temas de actualidad, porque sí que nos gusta con los personajes que aceptáis este cara a cara, hablar de esos temas que nos interesa a todos en la calle. Pero, ¿qué es lo que a usted, como Carmen Castaño, le interesa personalmente de la actualidad? Ahora mismo coge un periódico y ¿qué es lo que de verdad dice, esto me paro a leerlo? Hombre, pues me paro a leer, la parte nacional, de la política nacional o internacional me interesa, economía también me interesa mucho, pero también la política local, es decir, lo que pasa en nuestra ciudad, en nuestra provincia, ¿no? Que todos los medios de comunicación le dedicáis una parte, sin duda, a estos temas. Está claro. Repaso es un poco general también, por supuesto, los periódicos del sector portuario ocupan gran parte de la lectura, ¿no? Evidentemente. Hoy es sin duda actualidad pues las declaraciones de Rajoy, que dice que la crisis es historia y que ha firmado pues esa ayuda de los 426 euros, pero ya en su tercer año de legislatura y sabiendo pues que tiene el proceso electoral a la vuelta de la esquina. Es una medida electoralista, aunque sea electoralista, sea bienvenida por la necesidad de las personas. ¿Cómo lo valora usted? Hombre, desde luego para las personas que lo necesitan, sea bienvenido aunque sea tarde. Cualquiera de los casos. Evidentemente, aunque la sensibilidad se le haya despertado porque vienen las elecciones, no cabe duda, pero hombre, las personas que van a recibir ese dinero, que no tienen absolutamente nada, me parece que es bienvenido todas las ayudas que lleguen, porque la crisis que ha cerrado el presidente del gobierno, a su criterio, evidentemente, queda todavía muchísimo por hacer y muchísimo que ayudar en la sociedad. Vamos a escuchar al presidente de España haciendo esta valoración sobre la crisis. Hoy podemos decir que en muchos aspectos la crisis ya es historia del pasado, en muchos. Y podemos decir que estas Navidades van a ser las primeras Navidades de la recuperación. Bueno, pues esas Navidades de la recuperación, en una jornada en la que se está poniendo el dedo en la llaga, por ejemplo, lo hacía Rubén Sánchez con Facua, con la pobreza energética, cuando estás escuchando constantemente a personas mayores, a madres con niños que dicen no puedo poner la estufa en mi casa porque tengo 180 euros de luz en el momento en el que pongo dos lavadoras y pongo la estufa. Yo no sé muy bien dónde estamos viendo la recuperación, ¿no? Vamos a ver, dice, hemos terminado la crisis. Pero es que hemos generado una crisis que va a ser, Dios lo quiera, no permanente, por esto que tú estás diciendo. Es decir, hemos salido de la crisis y ¿cómo hemos salido? Hemos salido enormemente empobrecidos. Efectivamente, hay familias que no pueden poner la calefacción y que no pueden muchísimas más cosas, con unos salarios que se han reducido de manera extraordinaria. Estamos en salario mínimo por debajo de casi toda Europa. Es decir, ¿qué salida de crisis? ¿Cómo estamos ahora mismo España? España hay que darle un empujón hacia arriba, pero a la gran mayoría de las personas.
Carmen, ¿y cómo valora usted que cuando estamos necesitando que de verdad haya personas que estén luchando por ese bien común del que nosotros hacemos gala en la línea editorial del Correo de Andalucía, y ahora te encuentras a una presidenta de la Junta de Andalucía con un liderazgo muy importante, pero que hay voces que están planteando que hay discrepancias con el secretario general Pedro Sánchez? ¿Conviene que desde en el panorama, si lo estás perfilando, dice el Partido Popular desencanto social con el Partido Popular a nivel nacional, el PSOE que podría ser el gran sustituto, parece que hay crisis interna de liderazgo, y la tercera fuerza en discordia, Podemos, generando cuanto menos incertidumbre? Bueno, yo en este panorama, lo primero, que tenemos una presidenta de la Junta de Andalucía verdaderamente extraordinaria. Vamos, yo la conozco, yo creo que todos la conocemos, ¿no? Además de su extraordinaria capacidad de trabajo, es una persona que quiere mucho a Andalucía y está permanentemente luchando por Andalucía. Tiene una valía extraordinaria, es lógico que evidentemente se piense en ella para las más altas responsabilidades, no cabe la más mínima duda. Pero yo ahí no me voy a meter. Ella, la presidenta, hacía hoy mismo unas manifestaciones y a ellas me remito, ¿no? Evidentemente. Pero dejaba la puerta abierta. Claro, es lógico, ella ya dijo que quería quedarse en Andalucía. Hombre, nos alegramos todos mucho, como es lógico, por lo que digo, porque es una persona extraordinaria, una persona de gran valía. ¿La busca con el liderazgo como para unificar el voto en España? Sí, hombre, yo creo que tiene un enorme liderazgo y una gran capacidad, una enorme capacidad. Otra cuestión, ya digo, es lo que resulte. Ahora, evidentemente, tenemos un secretario general y, bueno, pues como muy bien decía ella hoy, pues el tiempo dirá lo que va ocurriendo, efectivamente. Y ya hablando de estas loterías, que a mí me encanta, ya que estamos hablando, yo le pregunto, esa posibilidad de el cara a cara de debate político entre ella y Soraya Sáenz de Santamaría, ¿cree que podría ser eso posible en un futuro electoral? Bueno, pues supongo yo que sí, evidentemente. No lo sé. Eso significaría, lo dejamos, que sé que, no lo sé. Sé que la estoy poniendo en un brete y diciendo, para esto nada. Como charlas de café están Yo estupendo. creo que sí, claro, bueno, yo creo que esto está también, se ha hablado estos días mucho, evidentemente, y yo ya lo he dicho. De todos modos, tener a dos mujeres importantes en el liderazgo, a ella, a Susana Díaz, como presidenta de la Junta, y a otra mujer del carácter, independientemente de las ideologías que cada uno comparta, de Soraya Sáenz de Santamaría, ¿nos pone a España en otro punto de salida? Esto era impensable hace escasamente 15 años. Bueno, es verdad, hemos avanzado mucho, evidentemente. Probablemente era impensable. Perdón, probablemente era impensable, pero hoy en día yo creo que ya no hay ningún problema, que se ha avanzado mucho en ese sentido. Es decir, que la sociedad española ve con absoluta normalidad el liderazgo de una mujer. Sin embargo, seguimos teniendo, Carmen, 50 mujeres muertas en lo que va de año. Cuando hablamos de liderazgo, hace falta mujeres que posicionen y visibilicen este liderazgo para que se asuma que hombres y mujeres somos iguales. Cuando terminas agrediendo, insultando o matando a alguien, eso no lo pones encima de la mesa. Bueno, eso es terrible, en cualquiera de las circunstancias eso es espantoso, evidentemente. Entonces, culturalmente todavía queda por hacer, ¿no? Evidentemente, todavía queda que luchar. Digo culturalmente porque las mujeres tenemos que aprender que cuando hay un problema hay que intentar salir de él inmediatamente. Efectivamente. Llamar a los teléfonos que están preparados para eso, acudir a la ayuda de quien sea, de los amigos, de la familia, de quien esté a mano, y salir inmediatamente. No merece la pena, para nada, ni un segundo. Y sobre todo, como decía una antropóloga de género que tuvimos aquí, que decía, no pretender cambiar a la persona que tenemos al lado. Ante el primer síntoma de violencia, no tiene que ser una bofetada, una agresión física. Ante el primer síntoma, vete de su lado, ¿no? Efectivamente. Y fíjate que yo, por lo que escucho, quizás se produce ahora otra vez en los jóvenes ese movimiento pendular. Efectivamente, ¿no? De estas actitudes machistas de nuevo. Dicen que es una de las herencias de la crisis económica. Otra vez, pues el mercado ¿no? Solamente pues podría a lo mejor absorber una parte de la población, y en ese sentido se prefiere que sea el hombre y otra vez la mujer relegada al ámbito doméstico. Efectivamente, lo cual es terrible de nuevo, ¿no? Y hay que dar una llamada de atención para que esto no ocurra más.
Lo último, en este repaso del panorama nacional, ¿qué valoración le merece Podemos? Bueno, pues Podemos es una fuerza política que se ha Emergente. presentado, evidentemente, a las elecciones europeas. Pues yo lo que le veo, sinceramente, es que su programa lo mismo puede ser tango que fandango, porque se presentaron con un programa a las elecciones europeas. Ahora no está claro tampoco qué es lo que quieren hacer con gran parte de las cuestiones. Entonces yo creo que en ese sentido pues hay mucha incertidumbre, creo que tú lo calificabas así, mucha incertidumbre evidentemente en torno a lo que pretenden, evidentemente, efectivamente. Carmen, tenemos hoy también un tema del día, que es cómo Alaya reclama 1,2 millones de euros de fianza a Torrijos y a García por todo el entramado de la enredadera, todo esto. ¿Cómo nos está afectando la corrupción? ¿Cómo se ve también no solamente en el panorama político regional, nacional, sino de cara al extranjero? ¿Qué imagen ustedes que estáis directamente pues con ese tráfico del puerto, con conexiones con el extranjero, qué imagen estamos dando fuera de nuestra frontera? Bueno, hombre, yo te voy a hablar primero dentro, ¿no? Yo creo que a todos esto nos hace daño, ¿no? A todos los españoles me refiero, evidentemente. Yo creo que es un deseo, por supuesto, que estos asuntos se resolvieran cuanto antes. Creo que hay algo importante por resaltar, y es que evidentemente la democracia española funciona, es decir, que se han detectado evidentemente estos casos y están teniendo evidentemente pues bueno, lo que tienen que tener, ¿no? En la justicia evidentemente. Pero también es verdad que yo creo que ya, hombre, las dilaciones que duren tanto tiempo, ¿verdad? Serían muy deseables. De juicio. Claro, porque es lo mismo pero repetido muchas veces. Entonces sería un deseo, evidentemente, que fueran asuntos más cortos, ¿no? Se dilucidara los temas con mayor prontitud. Bueno, pues Carmen Castreño, vamos a meternos de lleno en el puerto. Nuestra compañera Chantal de la Cruz ha elaborado una información que vamos a compartir con usted. Venga. La cronología del dragado del Guadalquivir ha pasado por muchas fases legales. Primero el Ministerio de Fomento del Gobierno de la Nación, luego la declaración de impacto medioambiental, después el visto bueno de sindicatos, patronal, arroceros. Finalmente el proyecto continúa bajo lo previsto por la autoridad portuaria y el dragado se hará efectivo. No obstante, para ello debe cumplir varios requisitos medioambientales. Si el Gobierno entiende que el proyecto de dragado en profundidad cumple con esas condiciones que establecía la declaración de impacto ambiental, pues podrá licitar la obra, pero para eso la autoridad portuaria tiene que presentar ese proyecto del dragado en profundidad. Dicho eso, una de las cuestiones que establecía de esa declaración de impacto ambiental era el proyecto de protección de la margen derecha del río Guadalquivir, y eso sí es competencia de la Consejería de Medio Ambiente evaluarlo. A raíz de los recientes acontecimientos, la presidenta asegura que el puerto va por buen camino, ya que es una evolución positiva para la ciudad. Tiene que ser ya a primeros de 2015. A primeros de 2015 porque para poder tener terminada la obra 31 de diciembre, como tantas veces hemos dicho, efectivamente. Es decir, que tenemos la primera parte del año para las licitaciones. Toda la primera parte del año. Hay que tener en cuenta que el dragado no se puede iniciar hasta el 1 de junio. Entre el 1 de marzo y 31 de mayo, 1 de junio, hay que respetar el alevinaje. Por lo tanto, no se puede hacer obra. Entonces, la obra hay que hacerla entre 1 de junio y 31 de diciembre. El dragado se va a acometer y ahora debemos esclarecer las consecuencias de la actuación y analizar los beneficios directos para el puerto y, en definitiva, para Sevilla. Bueno, pues señora Castreño, tenemos... hoy estaba, lo tengo que decir, en un supermercado comprando unas cosillas ya para la Nochebuena y me encuentro, y yo diciendo que tarda y que ve que lo lento que va esto, y dice, claro, si tiene mucha prisa porque tienes que presentar la lupa. Y me ha hecho mucha gracia, no le doy el nombre porque no me queda con el nombre del caballero, pero... Me pregunté, ¿de qué vaya a hablar hoy?
Digo, pues vamos a hablar del puerto. Muy bien, pues díganme, a ver si alguien es capaz de explicarme qué es lo que está pasando con el dragado del puerto, por qué no se hace y por qué llevamos tantos años para arriba y para abajo cuando todo el mundo entiende que es necesario para la ciudad y cuando no nos podemos estar planteando que haya casi 100.000 personas demandando empleo solamente en Sevilla. ¿Qué está ocurriendo? Así que para este lupero que nos está viendo, al que le mandamos un saludo, pues por favor, sea usted lo didáctica que pueda ser. Bueno, pues lo que le queda al dragado para poder ejecutarlo, y escuchaba ahora a la consejera de Medio Ambiente que habéis puesto, le queda, uno, el proyecto de protección de la margen derecha de Doñana, que ha de aprobar la Consejería previo informe del Consejo de Participación de Doñana. El proyecto se presentó a finales del mes de noviembre en la Consejería. Luego a primeros de enero, con toda probabilidad, tendremos ya un resultado. Y después el Ministerio de Medio Ambiente, ha de dar el visto bueno definitivo al dragado, entendiendo que se hayan cumplido los requisitos que marcaba la DIA, anteriores al dragado, anteriores a la ejecución del dragado. La respuesta entonces tendría que ser que ¿el dragado va a ser una realidad en el 2015? Hombre, nosotros esperamos que sí. Hemos hecho un nuevo proyecto de protección de márgenes. Esperamos, evidentemente, que el Consejo de Participación de Doñana entienda que es un buen proyecto, un proyecto adecuado para la protección de la margen. En el bien entendido, si me permites nada más un momento, en el bien entendido que nos tenemos que ocupar durante 20 años de todo este tema. Por eso hablaba de condiciones antes de hacer la obra, porque la DIA impone a la autoridad portuaria, durante 20 años después de hecha la obra, tenemos que seguir encargándonos de todos los temas. Quiero decir que es una DIA muy garantista, que garantiza muchísimo el medio ambiente. ¿Qué va a suponer eso para Sevilla? ¿Qué supondría? Hombre, supone muchísimo para Sevilla. El puerto es motor económico de nuestra ciudad, no cabe duda. Entonces, lo que tenemos ahora, tenemos que mantenerlo. ¿Y cómo lo mantenemos? Lo mantenemos si los barcos pueden venir a Sevilla. Y podrán venir los barcos que actualmente hay en el mercado marítimo mundial, porque lo que venía a Sevilla son barcos que eran los que podían entrar por la esclusa, son barcos, y te voy a enseñar, te he traído una foto para que se viera. Este es el buque Integrity en el paso por la esclusa antigua. Que no cabe ni 3D. Que está a una cuarta literal. Entonces, este es el tipo de barco medio que hay ahora en el mundo. Que no estamos hablando de traer aquí los grandes portacontainer, ni muchísimo menos. Para eso se necesitaría un calado de 15 metros, 12 metros, 15 metros. No estamos hablando de eso. Estamos hablando del tamaño estándar, ¿Se entiende, Presidenta, fuera de nuestras fronteras que estemos siendo excesivamente cautos con esto? Pues yo creo que sí, porque en Europa además promociona las vías navegables. Porque son ecológicas. Evidentemente es el transporte, como tú muy bien decías, el que menos huella tiene. De hecho, Europa ha reconocido a nuestra vía navegable, a la vía Guadalquivir, la ha reconocido como estratégica y prioritaria para Europa, al igual que el resto de las vías navegables. Ten en cuenta, por ponernos en situación, nosotros formamos parte de la Federación Europea de Puertos de Interior, que agrupa unos 200 más o menos, unos ¿no? 200 efectivamente en toda Europa, en 19 países, 35.000 kilómetros de vías navegables. Es decir, esto en Europa es absolutamente habitual. Yo algunas veces lo he comentado, digo, bueno, si les decimos que es 1,5 metros lo que vamos a dragar, probablemente se rían. Porque es que es muy poco. Me lo estaba enseñando usted, Carmen, también Sí. en este perfil longitudinal de la vía navegable.
Cuéntenos, ¿cómo Esta sería? Es Sevilla y esto es Sanlúcar. Sí. Y entonces se llama la batimetría, lo que mide son las profundidades del río. Como se puede apreciar, esta es la línea de los 20 metros, la línea de los 15 metros, es decir que gran parte del Guadalquivir, de los 90 kilómetros entre Sevilla y la desembocadura, tienen profundidades muy grandes. Esta es la superficie del agua, ¿de acuerdo? Entonces, esta es la superficie del agua. ¿Nosotros qué dragamos habitualmente? Estos puntos rojos. Esto, únicamente. Yo creo que aquí se puede apreciar que son intervenciones pequeñas. Dragamos lógicamente porque es únicamente ahí donde deposita sedimento el río. Entonces todos los años dragamos de mantenimiento. Todos los años o cada 2 años. Depende, ¿no?, de cómo haya sido el año hidrológica, efectivamente. Es ahí únicamente donde vamos a hacer la profundización. En el año 2015, 85 centímetros, un poquito más que la mesa sobre la que estamos ahora mismo. Es decir, que es una intervención muy discreta, muy pequeña. Por eso dicen los informes que su influencia va a ser, no es significativa, ni muchísimo menos. Vale, quiero salir a la calle, Presidenta, porque hemos cogido algunas declaraciones preguntando qué piensa Sevilla sobre el dragado. Y esta es la voz de la Lupa Callejera. ¿Lo recuperamos esas declaraciones? Estamos en ello. De todas maneras, les quiero también leer algunos de las declaraciones. Venga, pues entonces nos vamos a la Lupa Callejera y ahora nos hacemos eco de algunas de las preguntas que nos estáis mandando por Twitter. El alcalde dice que si se draga pueden entrar más turismo, que pueden entrar barcos de mayor calado, en ese caso pueden entrar el turismo por esa zona, y puede que lleve razón. Es decir, que ¿quién lleva razón? ¿Los ecologistas o los no ecologistas? El río hay que dejarlo sus causas tal y como están, que yo estoy de acuerdo con los ecologistas, porque la verdad es que la naturaleza, el hombre no es nadie ni la ha hecho para destruirla. No sé de eso nada. A mí me parece bien que draguen el río para que puedan llegar a los barcos más fácilmente. Es un motor de economía importante para Sevilla. Ya sé que los arroceros están en contra, pero habrá que buscar alguna solución a ese tema que me imagino que en el siglo XXI en el que estamos debería haberla. Bueno, pues a estas declaraciones creo que sería interesante también, Presidenta, unirle unas declaraciones que nos dio el presidente de la Diputación, sentado justamente la semana pasada donde estuvo usted, y al que le intenté sacar, bueno, pues un posicionamiento cerrado sobre el dragado, y la verdad es que fue un poco esquivo. Esto fue lo que nos dijo. ¿Qué alternativa tiene el los campo? Arroceros. Eso es. Cuando a mí me digan la alternativa y pueda salvar a esos miles de agricultores que llevan decenas de años cultivando ese cultivo, pues posiblemente yo sea el primero que apoye. De momento esa alternativa usted no la ve, no está encima de la mesa. No, que no me la han explicado. Quizás hace falta más explicación, Presidenta, porque les voy a leer algunos de los mensajes que estamos recibiendo a esta hora, las 11 casi menos cuarto de la noche, y nos dice Antonio Marillorro, los sevillanos defendemos nuestro puerto, pero Antonio Montero, por ejemplo, nos dice también el puerto atrae más inversión desde Isla Mayor. ¿Tienen en cuenta la vida, entre comillas, de todo un pueblo cuando proponen el dragado del Guadalquivir? O Ricardo Gamaza. Después estoy poniendo algunos por ir seleccionando, algunos de los que está recibiendo, @lalupactv, y que está recogiendo Chantal de la Cruz, y me dice, por ejemplo, Ricardo Gamaza, ¿puede decir Castreño con qué arroceros ha acordado el dragado? ¿Se lo preguntarán o temen incomodarla? No, nosotros, de verdad, que siendo tremendamente respetuosos con nuestros invitados, intentamos que de verdad sea un espacio abierto en el que tanto el invitado como nosotros y ustedes que estáis en vuestra casa seáis capaces de preguntar, que para eso estamos nosotros y para eso están las personas, para responder. Es verdad, Presidenta, que sales a la calle y los arroceros, el problema que tienen es un problema histórico el tema del regadío, es el tema del dragado. ¿Qué es lo que ocurre y por qué no tienen una comunicación más activa para que no haya este cacao en la calle?
Vamos a ver. Todas esas cosas, las tres. Claro, yo te lo voy a intentar sintetizar, Venga. ¿no? Los informes que hay sobre el dragado establecen, y ya lo hemos comentado, que no hay influencia alguna sobre la salinidad. No la hay. La influencia es muy pequeña, porque ya dije que la intervención es muy discreta. Entonces no hay influencia. ¿Qué ocurre? Pues que el colectivo de agricultores, arroceros fundamentalmente, también hay otros agricultores muy importantes, ¿no? en el Bajo Guadalquivir, que no cultivan arroz, pero bueno, fundamentalmente los arroceros, que es los que más se han escuchado, y alguien de Isla Mayor creo que ponía un tuit también. Ellos llevan demandando la conducción de agua dulce desde hace por lo menos 40 años, no por el dragado, sino porque la necesitan. El dragado les ha servido para poner encima de la mesa un problema. Como altavoz. Claro, como plataforma. A mí eso me parece bien, yo no voy a entrar ahora en otras cuestiones. Me parece bien, pero, hombre, yo creo que ya ha quedado claro que cualquiera que se haya leído, incluso el propio informe que encarga la Federación de Arroceros, es que esto también es así. Es decir, la Federación de Arroceros encargó, se lo entregaron, creo recordar, en el año 2009, un informe el profesor Wan, profesor muy relevante de una universidad holandesa, experto en estas materias, y concluía lo mismo, que es que no tiene influencia significativa. Entonces, lo que se ha puesto encima de la mesa, el problema del agro del Bajo Guadalquivir. Y yo ya se lo he dicho a ellos. Creo que todos tenemos que ser sensibles a los problemas que tienen una parte muy importante también de nuestra economía, como es el campo del Bajo Guadalquivir. Bueno, el campo en general, me refiero a nuestro territorio, evidentemente. Entonces, ya está encima de la mesa. Yo creo que la sociedad se ha concienciado y lo que tenemos que hacer es luchar todos juntos, no unos contra otros. Nos dicen también desde Twitter que los informes científicos son más que claros, pero que ¿quién pagan esos informes? Presidenta, nos hace falta claridad para que las personas asuman que puede que tengan algunas consecuencias negativas, pero que no se puede paralizar el desarrollo de toda una ciudad exclusivamente por un sector. ¿Se está previendo en ese caso algún tipo de indemnizaciones? No lo sé, se lo pregunto desde el desconocimiento más absoluto. Vamos a ver, la declaración de impacto ambiental prevé, en caso contra todo pronóstico que ocurriera, evidentemente prevé indemnizaciones. Pero vamos, yo creo que no se trata de esto, ya digo que, y decía, ¿quién paga los informes? Uno de ellos lo ha pagado los arroceros. ¿Le parece sospechoso? Si lo han pagado los arroceros, creo que no es sospechoso, lo pagaron ellos, la Federación de Arroceros. Otro lo ha pagado la Autoridad Portuaria, otro y otros varios. Pero lo ha hecho con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Yo creo que todo el mundo ha sacado ese informe a relucir, es decir, que se ha considerado que era un informe independiente. Bueno, pues ya, Presidenta, tenemos también a Santiago Aparicio, gerente de Asaja, que hacía esta valoración, y con esta declaración vamos a ir dando ya por terminado el tema del dragado. Por la experiencia que tenemos, creo que serían negativas. O sea, para el arroz, el factor principal, el limitante principal que tiene es la salinidad. Entonces, si se draga el río, pues se va a incrementar con un índice de probabilidad importante la salinidad y seguramente no sería viable el cultivo del arroz aquí en Sevilla. Carmen Castreño está diciendo que no con la cabeza. Claro, es que no es verdad. Y le vamos a sumar también una pregunta de una compañera nuestra que sabemos que es muy querida por usted y respetada, Nicole Jiménez. Hombre, claro que sí. Que a esta hora de la noche está trabajando para elaborar el periódico que saldrá mañana en su kiosco. Y que les tengo que contar una cosa, porque mañana se tienen que hacer con el correo si quieren tener un número que para nosotros, aprovecho que luego se me olvide y no os lo digo. Como saben, estamos celebrando los 115 años más uno, se nos está yendo ya el año, y mañana se tienen que hacer con el periódico para que puedan tener una especie de resguardo que con ese resguardo el día 1 de enero
pues se va a sortear ante notario los 70 cupones premiados. Así que lo mismo somos nosotros los que en el Correo de Andalucía, con 115 años más uno, somos los que le estamos premiando. Ya lo he dicho, que luego se me olvida. Nicole Jiménez, te cedo la palabra para Carmen Castreño. Desde la redacción del Correo queremos saber si cree que contará con mucho apoyo en el Consejo de Participación de Doñana y si su dictamen, aunque no es vinculante, si cree que tendrá una repercusión a la hora de tomar una decisión las administraciones. Hombre, yo espero contar con el apoyo del Consejo de Participación de Doñana. Se trata de la margen de Doñana. Yo sinceramente creo que es un buen proyecto el que hemos presentado a la consejería, que llevará al Consejo de Participación. Es un proyecto que duplica el presupuesto del proyecto anterior y también tiene otro concepto sobre la protección de la margen. Entonces, yo voy a defender ese proyecto porque creo que es un buen proyecto. No veo tampoco excesivos motivos para que el Consejo de Participación se oponga. Desde luego, naturalmente es soberano y las opiniones de todos son soberanas, no cabe duda. Pero vamos, yo espero contar con el apoyo del Consejo de Participación. Yo no sé qué sensación se está llevando ahora mismo el espectador que está en su casa, pero la sensación que yo me estoy llevando es que usted de verdad cree firmemente en que este proyecto se puede hacer sin dañar los intereses de ningún otro sector. Es que si no lo creyera, madre mía. Yo hace poco en una intervención que tuve decía que la autoridad portuaria trabaja dentro de lo que Europa entiende que es el desarrollo sostenible, que es lo económico, lo social y lo ambiental. Y creo que en materia ambiental la autoridad portuaria ha trabajado mucho, que nos queda, por supuesto, yo quiero que sea un referente en materia ambiental, pero es verdad que hemos trabajado mucho. El estudio al que nos hemos referido del Consejo Superior es un estudio pionero en Europa, un estudio de 3 años que se han recogido más de 90.000 datos, de los cuales nosotros usamos esos datos ahora mismo, que ha dado lugar a publicaciones en el extranjero. Es decir, es un gran trabajo. En esto, además, la Junta de Andalucía, la Consejería entonces de Innovación, le dio una subvención a la autoridad portuaria para poder llevar a cabo este trabajo. Lo hicieron entre especialistas de las universidades. Es decir, que esto yo creo que es un bien para la sociedad. Nos vamos a quedar con algún titular para ir concluyendo, señora Castreño. ¿El dragado podrá ser una realidad en el 2015? Hombre, yo espero que sí, evidentemente, y yo espero de toda la sociedad, de todos en general, no solamente de los que están a favor, que son muchos, sino que todos veamos claramente que esta es una lucha todos juntos por el bien común. Vale. Tenemos también a nuestra compañera Nicole, María Eugenia Jiménez, aquí también en la redacción del Correo, apostando y preguntándole por otro proyecto que es fundamental y que no quiero dejar de hablar con usted esta noche, la zona franca. María Eugenia. Buenas noches, señora Castreño. Yo quería preguntarle hasta qué punto han estudiado la rentabilidad de la zona franca. Existen datos que demuestran que la zona franca de Cádiz, por ejemplo, pese a la rentabilidad que le ha concedido a las empresas, se la ha quitado a las instituciones y, por tanto, a largo plazo, a las arcas públicas. Bueno, no le hemos dejado, no le hemos dejado beber a la presidenta. Un poquito de agua. Pero franca, bueno, ¿hasta qué punto realmente la zona franca es rentable, presidenta? Vamos a ver, ahora mismo es rentable la mitad de la zona franca, porque es que ya está hecha. La mitad de la zona franca, de la que está definida como zona franca, ahora mismo tiene 7 empresas y una terminal portuaria que mueve 500.000 toneladas al año. Eso es rentable. Esa es la orientación, por lo menos la orientación que quiere la autoridad portuaria para la otra mitad que hay que desarrollar. Zona franca de Cádiz. Zona franca de Cádiz se dedica a temas inmobiliarios. Yo, en ese tema, desde luego, ahí no vamos a competir. Nosotros vamos a destinarla a temas industriales, terminales, lo que es en sí. Tiene que ser el futuro de Sevilla, de Andalucía, sin más remedio. El puerto entero, no solamente la zona franca, porque la zona franca ocupará un 9% de la superficie portuaria. Y hay otras muchas empresas instaladas en el resto de los terrenos y en los alrededores. Por darte nada más que 2 datos. Siderúrgica Sevillana, Alcalá de Guadaira,
está aquí porque está el puerto de Sevilla. Por aquí exporta el material que elabora en los hornos de la siderurgia. Pues este año, el año pasado fueron 800.000 toneladas, este año algo menos, vamos por 700 y pico mil toneladas anuales de movimiento. Por ejemplo, la fábrica de transformadores de ABB, la multinacional de Córdoba. Los transformadores eléctricos salen por aquí, vienen en tren hasta Sevilla, hasta el puerto de Sevilla. Esto por poner un ejemplo, y tenemos más industrias instaladas en la zona portuaria. Nicolás Jiménez quiere hacerle otra pregunta, presidenta. ¿Nos puede decir cuándo entrará el primer barco para reparar en astilleros del Guadalquivir? No, yo eso no lo sé. Lo sabe la empresa, evidentemente. Parecía inminente, ¿no? Evidentemente, supongo que será a primeros de año. Pero vamos, eso es una cuestión que debe ser la empresa. La que lo determine. La que lo determine. Otros proyectos de futuro, presidenta, es el programa iPuerto, desarrollado con Telefónica. Es un proyecto muy interesante, en el que se van a invertir 7 millones de euros. A mí me da mucha alegría, como sevillana, como andaluza, pensar que hay cabezas pensantes que están apostando por regenerar nuestra economía. Efectivamente, es un proyecto muy interesante de innovación. Tiene fondos europeos de I+D+I, FEDER I+D+I. Y son 7 millones de euros, efectivamente. Telefónica, no solo Telefónica, la Universidad de Sevilla, Sí, sí. Que es muy importante. Entonces lo presentaremos además este viernes. Ah, pues estupendo. Ya os lo adelanto. ¿Alguna primicia que podamos dar, presidenta? Ya os lo adelanto, efectivamente. Entonces, hombre, es un proyecto muy interesante. Es un proyecto muy portuario, tiene 3 vertientes. Una, conseguir un sistema de control telemático de dónde está el contenedor en cada momento. Esto es muy importante para el propietario de la carga, que lo que quiere saber dónde está su contenedor en un momento determinado, ¿no? Otro para... Porque parece un poco caótico, ¿no? La imagen esa del puerto diciendo ¿dónde están las cosas que yo...? Bueno, están todas controladas. Pero desde fuera, desde luego, de esa sensación de... No, están todas muy controladas, afortunadamente. Los agentes, evidentemente, que trabajan en el puerto controlan magníficamente toda la operativa. Lo que ocurre es que, estoy hablando del propietario de la carga, no es como cuando, por poner un ejemplo, ahora hay mucha costumbre de pedir cosas a China y tal por Amazon, ¿no? Me parece. Y creo que tiene una funcionalidad donde uno puede ver en qué punto del mundo se encuentra su paquete. Por si estás aburrido, no sabes qué hacer, por dónde van mis gafas de los chinos, ¿no? Exactamente, y tienes tantas ganas de tener la gafa. Y entonces dices, ¿dónde están? Le quedan 2 días para llegar a su casa, le queda tal. Esto es, evidentemente, para los contenedores y para el propietario de la carga, que de esta manera puede organizar su tiempo y su trabajo. Su tiempo, bueno, en los almacenes, etcétera, etcétera. Otro de los proyectos, presidenta, sé que estamos en tiempo y le he metido el turbo, pero no quiero que se me vaya sin preguntarle por Sevilla Park. Hemos estado con Manuel Saucedo, que como sabe, bueno, pues es gerente del Palacio de Deportes de Madrid y es uno de los grandes, de los grandes ideólogos también de que aquí tengamos un gran centro con esa referencia. ¿Cómo lo está viendo usted? Hombre, nosotros precisamente hemos propiciado este tema. Evidentemente, muy bien, yo creo que es muy bueno. Puede ser muy bueno, evidentemente, no ya para Sevilla, que desde luego yo creo que... para Andalucía como centro de referencia como centro de referencia, evidentemente, de grandes conciertos. Cubiertos, que además era algo de exacto, lo que... efectivamente, ¿no? Vamos a verlo, a Manuel Saucedo, que hemos estado en Madrid hablando con él. Manuel, buenas noches. Hay 512 personas trabajando aquí, hay más de 20 empresas implicadas y lo que es más importante para una ciudad, de las 13.000 personas que están ahora en el Barclays Car Center, un 40% han venido de fuera de Madrid y un 10% de fuera de España. ¿Qué impacto tiene eso en una ciudad? Un impacto económico extraordinario. Primero por la creación de empleo, segundo por la imagen de ciudad, tercero por la cantidad de personas que vienen y hacen turismo musical, un turismo interesantísimo. Esa parte del turismo tampoco la hemos hablado, pero el dragado también permitiría esa entrada de crucero más grandes que ahora podrían... mismo tenemos que decir que no. Llamamos ahí cruceros como el World of the Seas,
que le hemos tenido que decir que de momento no podemos abrirle la puerta, del evidentemente, a Sevilla. nuestra casa. Naturalmente, claro que lo atraería. Un turismo que es fundamentalmente para la ciudad. Y yo creo además también para el estuario, porque también ya lo hemos llevado a alguna feria, sobre todo a la de Miami, para que lo conocieran pues, los empresarios de este sector, evidentemente. Hombre, Doñana y todo su entorno es también un motivo extraordinario de turismo. Ahí hablaba del turismo de conciertos, pero hay también turismo gastronómico, hay turismo que le gusta ver los pájaros, está ahí la Cañada de los Pájaros, al lado de Puebla del Río, que hay muchas formas de turismo que pueden promocionarse, no solamente para la propia ciudad de Sevilla, sino para su entorno, ¿eh? Presidenta, ya sí que estamos en tiempo. Solamente quiero recoger este comentario de uno de nuestros luperos que me dice, dígaselo por favor, yo se lo voy a decir. Es Josema Cuartero y nos cuenta: como isleño que soy, no quiero ver cómo mi pueblo se hundiría, ya que desaparecería nuestro pueblo al desaparecer nuestra economía. Esto, Presidenta, yo no sé cómo lo tenéis que hacer, pero tendríais que darnos a los ciudadanos la garantía, porque yo parece que estoy posicionada como sevillana, que digo, creo desde la perspectiva y desde la cultura pobre que tengo, sí, que el dragado del río, tal como me lo cuentan siempre todas las personas, políticos y a gente que os sentáis aquí, digo, tiene que ser positivo. Pero cuando tú te vas a los pueblos arroceros, de verdad hay miedo y angustia. Entonces, ¿hay ese algo? Es el problema. Decirle, además se lo digo de verdad, de todo corazón. Pues mire, esa es su cámara de ahí para que se lo diga él directamente a Josema. Y además, la verdad, yo estaba pensando en hacer una visita a Isla Mayor. Pues yo creo que se lo agradecería. Directamente para hablar con ellos. Yo no tengo el más mínimo inconveniente y además a mí me gusta dar la cara y me gusta explicarle a la gente directamente. No les estamos engañando absolutamente para nada. Los informes son claros a este respecto. Lo que pasa es que durante mucho tiempo se ha estado diciendo lo contrario. Esta es la realidad. Entonces, si durante mucho tiempo se dice una cosa, todo el mundo acaba creyéndoselo. Y es verdad que hay prejuicios y es verdad que hay miedo. Y entonces a mí me gustaría quitarlo. Para nada va a desaparecer el arroz, absolutamente para nada. Más problema tiene el arroz, por ejemplo, con la entrada de arroz de otros puntos del mundo. Muchísimo más problema tiene el arroz con eso que lo que va a tener con el dragado. Además son nuestros clientes. El arroz sale por el puerto de Sevilla, de exportación. Pero vamos, yo se lo digo a este isleño, ¿no?, que ha escrito el Twitter, voy a intentar acercarme a Isla Mayor, estar en Isla Mayor y poder hablar directamente con ellos y quitarles el miedo. Se lo digo de verdad. Yo además la propuesta, si me permites ya telegráficamente, del 1,5 metros que dijimos, yo pensé, digo, vamos a empezar este año con 85 centímetros para que esos miedos y esos prejuicios se les reduzcan todavía más. Y en el año 17 y en el 18 hacemos el resto, evidentemente, y no pasa nada. De manera que todos nos sintamos y todos nos quitemos ese miedo. De verdad que todos los informes, todos dicen lo mismo. No va a haber influencia de la salinidad con el dragado que ha propuesto el puerto de Sevilla. Bueno, pues tenemos aquí además a su alcalde, al de Isla Mayor, Ángel García Espuni, Antonio Muñoz, portavoz adjunto del PSOE del Ayuntamiento de Sevilla, y Javier Landa, delegado de Relaciones Institucionales también de nuestro ayuntamiento, para debatir este asunto. A mí me encantaría, Presidenta, que de verdad le tomo la palabra cuando estamos hablando en directo y te dicen siempre, ¿por qué te gustan tanto los directos? Porque al final es un notario de las personas que os sentáis aquí y dais la cara. Y a mí me encantaría, porque siempre que decíamos una entrevista con la Presidenta, uy, va a ser muy complicado, ella no se siente, no da la cara. La sensación que me ha dado es que de verdad ha sido una persona directa, se lo agradezco, y me gustaría que si realmente hace esa visita a Isla Mayor, se pudiera poner en contacto con nosotros para darle fe y testimonio de que las cámaras han estado allí y por lo menos entendiendo las personas, pues hablamos. La semana que viene, miércoles... Por mi parte encantada, ¿eh? Presidenta, la semana que viene, Nochebuena. Sí. ¿Dónde la pasa? Pues aquí en Sevilla. Bueno, pues entonces en buen sitio. Aquí en Sevilla, sin duda. Para los Reyes Magos, ¿qué hemos pedido? Un dragado.
Un dragado bueno. Me han contado, a mí me han chivado que un gato, si a mí, no le vendría mal. Bueno, sí, porque comentábamos antes, ¿verdad? Que nos La gustan a pasión las por dos. los gatos. Es que Exactamente. yo no encuentro a gente que le gusten los gatos y cuando encuentro a alguien digo que me gusta que le gusten y compartamos. Efectivamente. Los gatos son especiales, tienen algo entre intimidad, Pues sí, coquetero. además es verdad que son muy cariñosos. Aunque todo el mundo piense que no lo son, la verdad que son muy cariñosos. Las apariencias a veces engañan, Engañan, ¿no? efectivamente. Bueno, pues aquí está la lupa intentando clarificar esas apariencias. Carmen Castreño, presidenta de la Autoridad Portuaria. De verdad ha sido un placer tenerla aquí con nosotros. Igualmente, ha sido muy placentero estar aquí. Pues la vamos a Te lo despedir agradezco. con un poquito de flamenco. ¿Le gusta un qué poquito bien. el flamenco, Sí, hombre, aunque sea claro. de Valladolid? Sí, hombre, sí. Sí, ¿no? ¿Cómo no Dice me va a gustar? que yo me he pasado en Vamos, Córdoba vamos. mucho tiempo y en ¿Cómo no Sevilla. me va a gustar? Bueno, pues le vamos a dejar con Curro Fernández porque desde las 8:30 de la tarde se le ha estado dando un homenaje por su boda de oro al cante flamenco aquí en el Palacio de Congreso en FIDE. Así que con este padre del flamenco y padre de una gran cantadora, Esperanza Fernández, amiga también de esta casa, le vamos a dejar y le decimos que en 3-4 minutitos de publicidad volvemos al debate sobre el dragado y sobre pues la vida de nuestro pueblo. Será en 3 minutos. Hasta ahora. Muchas gracias, Carmen.